Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traemos la Kawasaki Z250 SL. De acuerdo amigos, lo primero que tenemos es un motor de 249 centímetros cúbicos, es un DOHC, como pueden ver es bastante grande, se puede ver a través de este cuadro que es tipo trellis. Este sería un doble viga pero en combinación y construcción de un tipo trellis. También tiene un inyector de 10 orificios, normalmente tienen 6, es enfriada por líquido y tiene una potencia alrededor de 28 caballos a 9700 revoluciones por minuto y 22.6 Nm a 8200 revoluciones por minuto. En cuanto a la suspensión delantera, tenemos una suspensión de 37 milímetros, así como una llanta de 110/70/17 y un disco bastante grande lobulado de 290 milímetros. Es un disco muy genial, este diseño casi siempre lo maneja Kawasaki, tanto adelante como atrás y casi en todas sus motos. Y algo que me gusta de la marca, que a pesar de que tiene digamos precios algo caros, ha mantenido la calidad. ¿A qué me refiero con esto? Que ya tiene llantas Dunlop. Normalmente las motos de esta cilindrada ya vienen con llantas a veces MRF, en este caso no, en este caso tenemos Dunlop. En cuanto a la parte trasera, tenemos una llanta de 130/70/17 igual de la marca Dunlop y un disco de 220 milímetros igual lobulado. Y algo interesante es que el caliper de atrás es de 2 pistones. Es una rareza porque incluso las 600 no tienen 2 pistones atrás. En este caso sí. Hay una versión ABS de esta motocicleta, pero esta es la versión normal. Esta parte es de aluminio, me refiero al basculante. Y la suspensión es una suspensión Unitrack, que es muy parecida a la Unit Pro Link, pero esta es la versión de Kawasaki, tiene anclajes diferentes, funciona un poquito diferente. Sin embargo, esta tenemos 5 posiciones para regularla. Y quiero que vean este escape, como es bastante grande, pero este ya cumple las regulaciones de la Euro 4, o sea, es un escape muy grande, se ve bastante bien con ángulos de acuerdo al diseño. Quiero que vean el tablero, señores. Tenemos revoluciones hasta 10.500 revoluciones, indicador de gasolina, velocidad en kilómetros por hora. Tenemos un reloj, el odómetro. Aquí tenemos un logo de Kawasaki que se ve muy bien. Tenemos trip A, trip B y odómetro. Y tenemos las direccionales, así como las luces altas. En cuanto a la piña izquierda, tenemos las direccionales, el claxon, así como luces altas y la luz de paso. En cuanto a la piña derecha, tenemos el botón de paro de emergencia, así como la marcha. Vamos a ver cómo se escucha esta belleza, señores. Definitivamente, señores, suena muy bien. En cuanto a la altura del asiento, tenemos 785 milímetros. Yo que mido unos 63 puedo alcanzar muy bien con un pie, pero si intento bajar los dos pies solamente puedo quedar de puntas. ¿Pero por qué? Por las botas. Tiene un peso de 148 kilos, la versión ABS 150, pero aquí en México no se vende la de ABS, solamente la normal. En cuanto al tanque, tenemos 11 litros, es un aproximado entre 25 y 30 kilómetros por litro, y el precio final es de $5,800 aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio. Así que pues vamos con la prueba, amigos. Bueno, amigos, ya estamos a punto de hacer la prueba. Definitivamente es una moto que me gusta mucho estéticamente.
Me recuerda un poco a la Kawasaki H2R, pero miren estas formas, son simplemente hermosas. El asiento no se ve que sea muy cómodo para un pasajero. Y bueno, este es un poquito duro. No es un material como que tan suave, pero bueno, esas formas se ven muy bien. La calidad de los acabados es muy buena. Por ese precio no era para menos, pero créanme que se ve muy bien. Incluso la pintura, no sé si alcancen a ver, pero quiero que vean cómo es como aperlada. Eso es muy importante porque no todas las motos vienen así, por lo menos no las de gama baja. En este caso sería como gama baja de Kawasaki, puesto que la mayoría de sus motos son de alta cilindrada. Pero pues vamos a darle, amigos. No tiene indicador de marcha, como toda buena deportiva. Vamos a esperar a que se caliente un poquito más. Tiene muy buena potencia, ¿eh? La posición de conducción es un poco extraña porque al ser una naked esperarías que fuera un poquito diferente, incluso un poquito más aquí así. Pero si se dan cuenta, estamos como unos 10 centímetros adelantados y más o menos los manillares están a la altura de las barras. Quiero que vean que aquí está la barra y aquí está el manillar. Son casi como clips, o sea, si estuvieran aquí abajito no habría tanta diferencia, pero es como una posición intermedia entre lo naked normal, que es por acá, y una deportiva. Estamos justo a la mitad. Igual y no es tan cómoda para largos viajes. He escuchado que si andas muchas horas en ella es posible, bueno, arriba de 6 horas, pues ya te canse un poco. Sin embargo, ahorita no es una posición que canse para nada y se siente muy ligerita, se entra en las curvas bien. Ahorita vamos a hacer unas curvas más padres porque está muy leve. Me gusta el sonido de su motor porque a pesar de que tiene un escape grande, tiene como un toque como grave. Entre las 4000 y 6000 revoluciones hay una frecuencia que es muy agradable, pero normalmente pues ya la estaríamos manejando a un poquito más alta, como unas 10.000 revoluciones. Suena muy bien. A pesar de que es una marca cara, por lo menos aquí en México, no descuida para nada los materiales, están muy bien. Aunque el manillar no es cónico, es mate, entonces se ve muy bien. Los espejos me agradan porque tienen los mismos ángulos que vemos en toda la moto. Me refiero a esto. Lo que podemos ver atrás es bueno, pero ya a partir de 7000 revoluciones ya vibra y ya se distorsiona un poco, pero pues sí nos da una idea de lo que tenemos atrás. Esta moto, ¿dónde la vas a disfrutar? Definitivamente en la ciudad y en carreteras reviradas, porque la puedes mover súper fácil y nos da la confianza de que trae buenas llantas. Entonces, si tuviera llantas chinas, no podríamos como que hacer cambios de dirección tan rápidos porque nos iríamos al suelo. Entonces es algo muy bueno de estas motos que traen llantas buenas de agencia. Si tu moto no trae buenas llantas de agencia, bueno, te recomiendo que le consigas unas y vas a sentir una gran diferencia. Quiero que vean eso, como es muy fácil dar la vuelta. A ver, ahorita que no hay carros, imagínate que estás en la ciudad, tienes que dar una vuelta, pum, sin problema. No que te equivocaste, pum, de nuevo. No que te volviste a equivocar, no importa, pum, de nuevo. Pues eso no es tan fácil. En otras motos más deportivas o incluso más grandes o incluso de la misma serie o de la misma gama, eso no es tan fácil. Vamos a ver qué tal frena. Vamos a ir aquí a 60 y vamos a intentar frenar en lo que dura la sombra. Ya. ¿Qué tal? Frena muy bien. ¿Por qué frena bien? Bueno, básicamente porque tiene un disco muy bueno, muy bien enfriado. Recuerden que viene lobulado y eso lo vemos en varias Kawasakis. Eso le da un mejor enfriamiento. El sonido es muy agradable, aunque me da mucha curiosidad cómo sonaría con un escape mejor, o más bien más abierto. Me gusta porque el tanque es alto pero no estorba. Incluso si hacemos una conducción deportiva o nos pegamos al tanque, es bastante cómodo, Vamos a ver a cuánto llega en primera. La velocidad máxima de estas motos es más o menos 140 a 160. En primera 49. En segunda 80. Más o menos ya estamos a punto de llegar a 100. Estamos a 100, como que le está costando llegando a 100. Sin embargo, si tuviéramos el suficiente espacio y la pendiente correcta, nos podría llegar hasta un máximo de 160.
Sin embargo, he escuchado que estas motos en promedio te pueden dar una velocidad crucero de 120, 130 sin ningún problema. Y sí lo creo porque el motor empuja muy bien desde abajo y en medias, Ahorita no le estamos dando fuego al 100%, pero supongo que ya con 2 personas ya podrías mantener una velocidad promedio de 100 km por hora sin ningún problema. Las suspensiones son buenas, a pesar de que son un poco rígidas, están rozando el límite de la comodidad de andar, de traerlas en ciudad. Son algo rígidas, pero al mismo tiempo son muy precisas. O sea, si yo quiero pasar por aquí y en medio de esas 2 líneas, igual es súper precisa. Es que es una moto que te permite rápido, pero la clave principal es la precisión de esta motocicleta. Entonces tal vez no sea la más cómoda para la ciudad, pero es una moto que además de que se ve muy bien, jala muy bien, frena muy bien y es precisa, y eso es a veces más importante que ir cómodos. Aunque sí les digo que no es tan incómoda. De hecho vamos aquí a más o menos 70, bajando a 70 en una posición deportiva, y la suspensión es muy buena, A pesar, recuerden que es ajustable, Recuerden que la de atrás es ajustable, la delantera me parece que no. En posición deportiva es súper cómodo el tanque. Sí frena muy bien, vamos a ver qué tal entra la curva. Sí, definitivamente hace lo que quiere, es súper fácil, Sí, muy precisa. Permite inclinarte así como si fuera totalmente una deportiva. De hecho creo que existe una versión deportiva de esta moto, me refiero a carenada. Esta sería la versión naked, pero esa solamente la venden en México. Vamos a regresarnos aquí. ¿Cómo? Fácil. No, me estoy enamorando de esta motocicleta, Aunque igual y si la trajera, yo creo que en carretera sí le cambiaría el escape, pero para la ciudad este está perfecto, Recuerden que más o menos 150 veces ya vamos sobrados en la ciudad. Entonces si estás buscando una moto que te permita tener muy buena potencia en la ciudad y además que no te saquen de los carriles centrales, como es el caso de aquí en México, que no puedes entrar con motos de menor cilindrada a ese tipo de carriles, pues esta es una muy buena opción. Si estás dudando que es una moto muy cara por el precio y lo que te ofrece, la verdad es que te ofrece cosas muy buenas. Competencia directa a lo mejor y sería la Honda CBR 250. Tiene una especie de potencia parecida. Esta te puedo asegurar que jala un poquito más y la precisión de las suspensiones es diferente. Vamos a entrar aquí un poco fuerte. Sí, muy buena para curvear, O sea, pocas motos son excelentes en las curvas y esta es una de ellas, El plus que nos da la marca no solamente es la precisión, la conducción y la calidad, sino también las llantas. O sea, pocas marcas, chequen en el mercado, traen buenas llantas de esta cilindrada. Por lo general todas las bajas cilindradas tienen llantas medio chafonas, como las MRF, que no me van a dejar mentir, la verdad es que son chafonas. O sea, una buena, hablamos de Pirelli, Dunlop, Bridgestone, Michelin. Clave muy importante, las llantas de tu moto. Y esta pues ya trae unas muy buenas. Algo que no me gustó tanto es el tablero, siento que está muy chiquito, es un poco difícil de visualizar. O sea, ya en carretera es como que difícil ver la hora. La velocidad la podemos ver muy bien. Y todavía como que el rango de revoluciones está hasta arriba, no sé si alcancen a ver ahí. Siento que está un poco difícil de ver, aunque de noche se ve muy bien porque esto es naranja. Entonces ilumina naranja, entonces se ve eso muy bien. La velocidad la podemos ver muy bien, pero si ya queremos ver la gasolina incluso, sí siento que todo está muy cerca de los bordes y a veces no es como que tan preciso verlo. Los frenos son muy buenos, me parece que son Nissin. Entonces podemos ver que el escape es bastante grande, pero es bueno porque es silencioso y como que no sobresale tanto de la moto. Entonces como que no estorba. Las formas, definitivamente me encantó la estética, se ve muy bien. Aunque esta pieza, como es tipo piano, siento que a lo mejor es fácil que se pueda llegar a rayar. Pero la calidad de la pintura del tanque, de esta sección, de esta, incluso de esta, es muy buena la calidad de la pintura. También la pintura del cuadro, quiero que vean que también es aperlada, así como la de los posapiés, que en este es otro tono, pero también es aperlado, se ve muy bien. Me agrada, sí, me agrada, me la compraba, sí, pero, o sea, tienes que tomar todo eso en cuenta. No solamente porque es una 250 arriba de 100,000 pesos, no solo te guíes en eso, sino que también guíate
en qué te están dando. O sea, te están dando buenas llantas, buenos frenos, buen motor, la calidad de Kawasaki y definitivamente una pintura muy buena. Entonces pues bueno amigos, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué onda, ¿te la comprabas, no te la comprabas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Se te hace fea? ¿Se te hace bonita? Déjamelo ahí en los comentarios. Así que pues bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bueno amigos, el día de hoy estamos aquí con Big Moto TV. Síganlo en su página, en su canal. Exacto, tenemos aquí a Roy Motovlog, síganlo, pásenlo a su canal. Y tenemos aquí a Rob Master, pásanos tus redes sociales. Redes sociales, Facebook, Rob Master, Rob García y Instagram como Rob Imagen. Pasándola chido amigos, saludos banda.